Esto suena contradictorio. Ciencia empírica, pues o se basa en el estudio empírico, es decir, el estudio de fenómenos para crear postulados, o se basa en ciencias que a través de procedimientos, procesos científicos, busca obtener, en este caso, un resultado científico. A ver, ¿quién está hablando? A ver, vamos a empezar. Y vamos a empezar a apagarles los micrófonos porque empiezan a meter escarcha. Bien, en esa medida, entonces, podemos decir que la criminología es un conjunto de conocimientos científicos y empíricos, con la finalidad de estudiar conductas antisociales. El objeto de la criminología es el estudio de conductas antisociales. Las causas, el por qué se cometen conductas antisociales. Y ahorita vamos a ver qué es una conducta antisocial. Primeramente, entonces, tenemos una ciencia que se basa en el empirismo. Entiéndase empirismo como el estudio de campo. A eso se refiere en el ámbito empírico, el estudio de campo. Pero también ciencias que aportan conocimiento a la criminología. Por lo tanto, la criminología es una ciencia empírica que se basa en la experiencia, que se basa en los fenómenos, sobre todo los fenómenos sociales, ¿verdad? Para establecer las causas de las conductas antisociales. Conducta antisocial. Bien, esta disciplina empírica nace, ¿verdad? En 1883 por Enrico Ferri y Rafael Garófalo. Enrico Ferri, ¿cómo se oye? Enrico Ferri y Rafael Garófalo. Ambos, en el estudio de la sociología y de la psicología, crean una ciencia que va más allá del derecho penal, va más allá del estudio del derecho penal, porque si no está en un catálogo penal, no es delito. Sencillamente, es una conducta antisocial, pero no es delito. Y entonces en sus postulados, ellos se basan en la sociología y en la psicología. Esta palabra se acuñó, se utilizó en 1883 en un congreso de criminología en Francia y a través de sus postulados, ¿verdad? Se crea la criminología basada en la psicología y basada en la sociología. El aspecto empírico hacia el aspecto científico para determinar conductas antisociales, primero que nada. Y luego, ¿por qué se causan esas conductas antisociales? ¿Qué es lo que da pauta a una conducta antisocial? Y entonces se crean, recuerden, las dos grandes escuelas, ya habíamos hablado de ellas, la escuela clásica y la escuela positiva. La escuela clásica dice que el hombre tiene un libre albedrío, sabe que es bueno y malo, en este caso, nace bueno, no es un ser malo, pero la sociedad lo contamina, lo vuelve malo, y entonces por eso comete conductas antisociales. Por otro lado, los positivistas dicen que no es cierto, que el hombre
es un animal que nace, ¿verdad?, con instintos animales, que su grado de sobrevivencia, de supervivencia, porque es una forma de la perpetuación de las especies, lo hace un ser malo, lo hace un ser que afecte a la sociedad, porque tiene que adaptarse a la sociedad. Por lo tanto, la sociedad no es buena ni mala, ¿no? Sino que el hombre en sí es malo. Y por eso la sociedad es un reflejo del acto del ser humano. La sociedad es mala. Estas dos grandes concepciones, la escuela clásica y la escuela positivista, se juntan, las juntan. Recuerden que cuando yo diga ecléctico, es que hay dos grandes corrientes que se juntan. Y los eclécticos dicen, por una parte, hay que estudiar al individuo en lo particular, al individuo en lo particular, que es la psicología, pero por otro lado, hay que estudiar al individuo en sociedad, y ese es el campo de la sociología. Entonces se juntan sociólogos y psicólogos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos metiendo perros y gatos en un costal. ¿Por qué? Porque los psicólogos sostienen a través de las teorías de Freud que el ser humano es malo. Y por otro lado, los sociólogos dicen, no, el ser humano nace bueno, pero su ambiente, su geografía, su situación política, económica, social, lo hacen ser un ser malo, convertirse en un ser malo. Y entonces ese debate hasta la fecha, pues ha sido objeto de muchísimos congresos y normalmente los congresos de criminología van psicólogos y van sociólogos, porque pues ellos consideran que la conducta antisocial se genera en la mente del criminal o la sociedad que lo vuelve criminal. Si bien es cierto, ya hay una tendencia a creer que la sociedad misma ha volcado sobre en este caso, el acontecer de la sociedad, pues no menos cierto es que tiene que haber aspectos que provoquen esa criminalidad. Algún sociólogo me llamó la atención que estudiaba el nazismo, es decir, lo que era, digamos así, la juventud hitleriana, después las gestes, consideradas como parte de la estructura social de Alemania, y con posterioridad lo que se llamó el Tercer Reich, como si dijésemos aquí la 4T, allá era el Tercer Reich. Y entonces la misma sociedad, la política militar, provocaba cambios en la conducta del ser humano. Esto debe de estar, por supuesto, en mesa de análisis, porque también la sociedad, ¿verdad? A través de sus actos sociales, de sus actos políticos, provoca que se cometan conductas antisociales. Por lo tanto, tanto la escuela clásica, que habla de libre albedrío, del ser humano bueno, que la sociedad lo contamina, como la positivista, que dice que el ser humano es un animal, que es un ser atávico, que es un ser que reacciona por instintos y que tiene un derecho de supervivencia, pues ambas tienen, en este caso, un valor o un peso científico hacia la criminología. Bien, la criminología, entonces decimos que estudia conductas antisociales. Y para ello, entonces, vamos a clasificar las conductas del ser humano. Las conductas del ser humano, obviamente, las dividimos en cuatro. Para los sociólogos, la conducta humana se divide en cuatro. Uno, conducta social. El ser humano, ¿verdad? Reconoce la igualdad, reconoce los valores de la sociedad y los obedece. Se adapta a la sociedad. Entonces es una conducta social. ¿Cómo es? Perdón, no escuché lo inicial. Conducta social, es decir, esta conducta, alguien dijo, nos vuelven borregos.
pues no borregos, pero tienes que obedecer un orden social a través del derecho, porque esa es la función del derecho, regular la conducta del individuo en sociedad. Entonces, respeta los valores sociales, se adapta a los valores sociales y entonces es un ser adaptado a la sociedad, conducta social. Conducta parasocial, como número 2. El hombre, el ser humano, reconoce los valores de la sociedad, pero de forma paralela crea los suyos propios. Conducta parasocial. Y dice, sí, respeto a la sociedad, pero yo creo mis propios valores sociales. A esto, en el estudio de antropología, se le conoce como corrientes, tribus, ideologías, ¿verdad? Incluso ideologías religiosas. En Estados Unidos hay muchísimos grupos parasociales. Y digo parasociales porque lejos de alejarse de la sociedad, se adaptan a ella con sus propios valores, con sus propios regímenes, con sus propios principios, con sus propias plataformas. Y entonces se crea, en este caso, una conducta parasocial. Todavía esa conducta no afecta a la sociedad, porque no afecta el bien común y, si bien es cierto, sus ideologías son propias, pero respetan, en este caso, a la sociedad, ¿verdad? Alguien dijo una secta religiosa, pues llámese secta religiosa o tendencia religiosa, ¿verdad? Respetan, en este caso, el contexto social, no afectan a la sociedad. Se conoce como conductas parasociales. No tienen mayor problema y son materia de estudio, pero no dentro del ámbito de la criminología. Número 3, conducta asocial. Asocial. Sí, Carla, buenos días. Buenos días. Sí se peinó, ¿eh? Sí se peinó. Asocial. ¿Conducta qué, perdón? Asocial. No reconoce Muy bien. los valores de la sociedad, ¿verdad? Pero no convive con ella. No reconoce los valores de la sociedad, pero no convive con ella. Alguien habló de los ermitaños. Y vean ustedes, ¿qué son los famosos anárquicos? Es una tendencia, es un movimiento social de jóvenes que no creen absolutamente en la sociedad, no creen en los valores sociales. Ustedes ven, marchas, nacen destrozos, y sin embargo, se ha reconocido ya como un movimiento social. Los anárquicos, ¿se acuerdan de los góticos? Que no se llaman emos, se llaman góticos, que hasta en su vestimenta no reconocen a la sociedad, están al margen de la sociedad, ¿verdad? Pero en este caso no la vulneran, no están vulnerando a los valores sociales y se considera conducta asocial. Y la que nos interesa a nosotros, conductas antisociales. Conducta antisocial. Y la conducta antisocial, ¿verdad? Vulnera el interés general, vulnera el interés general, vulnera el orden público. No reconoce los principios del Estado y los vulnera. Y entonces, estas conductas antisociales sí son materia de estudio de la criminología. Toda conducta antisocial. Y no dice que estén en el catálogo penal, no.
cualquier tipo de conducta antisocial, ¿verdad? Desde escupir en la calle. En Japón es una multa tremenda escupir en la calle, porque va en contra de la salud pública, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que estar tipificada en un catálogo penal. Ese es un ejemplo, ¿verdad? En algún momento, en el Tercer Reich, eh, podían incluso fusilar a aquel que se cortara el bigote como Hitler, porque se consideraba una burla, era una mofa al Tercer Reich. Entonces, de acuerdo a la sociedad en cada época, en cada momento, esto lo estudian los sociólogos, desde luego, ¿verdad? Se crean valores sociales y esos valores sociales son aceptados, los acepta la sociedad y al aceptarlos la sociedad, entonces se vuelven válidos. Si la sociedad lo acepta, se vuelve válido. Y el ejemplo claro de que se consideran válidos, pues aquí lo podemos ver muy fácil, ¿verdad? Cuando nos dicen, vamos a salir en ropa interior al transporte público. Recuerdan que es un movimiento donde una época del año la gente decía, pues vamos a acudir en calzones al metro, vamos a subirnos al transporte público en ropa interior. Y la sociedad los empieza a considerar válidos, porque tiene que adaptarse, la sociedad es cambiante, no puede ser estática, tiene que ser dinámica la sociedad. Y entonces aquí viene el primer problema moral. Si la moralidad es parte de una conducta antisocial o si la moralidad, ¿verdad? Se está adaptando a los nuevos requerimientos sociales. Recuerden, cuando digo sociedad, hablo de cultura, hablo, en este caso, de lingüística, es decir, expresión humana. Hablo también de cultura, la cultura de la sociedad. Hablo de religión, hablo de gobiernos, políticas gubernamentales. Hablo de valores sociales, de valores humanos. Como consecuencia de ello, el estudio de una conducta antisocial, pues es muy amplio. Se pueden estudiar, ¿verdad? Todo tipo de conductas antisociales. No nada más, en este caso, una falta a la moral que puede estar en un bando municipal, ¿verdad? Un reglamento de convivencia, como es la ley de convivencia social en el Distrito Federal, ¿verdad? Un código donde establezca delitos, porque no en todos los estados los catálogos de delitos contemplan las mismas conductas, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? El aspecto religioso. Si la religión cambia la conducta del individuo, es decir, puede regular la conducta del individuo al grado de suicidarse, como ocurrió con los davidianos. Eran seres parasociales, antisociales, y terminaron supuestamente suicidándose para irse a su planeta, porque ellos eran divinidades y estupideces de ese tamaño. Entonces, bueno, el estudio del ser humano tiene que ver con su historia, con su acontecer. Por lo tanto, voy a recapitular, la criminología es una ciencia empírica, se basa en el empirismo, y decir empirismo es el estudio, ¿verdad? En este caso de los fenómenos sociales, estudio de campo. Y por otro lado, como ciencia, porque se basa en otras ciencias que la auxilian para poder crear postulados. Su objeto es el estudio de las conductas antisociales. Y vimos conducta social, parasocial, asocial y antisocial. Las conductas antisociales son materia de estudio de la criminología. Bien, vamos a entrar entonces a el estudio de la antropología. Sí, Félix, no se emocione, no de los antros. Antropología, ¿verdad? Antropos, hombre, logos, tratado. Antropos, hombre histórico, tratado del hombre en su historia, en su evolución. Antropología, estudio del ser humano en su evolución histórica.
estudio del ser humano en su evolución histórica, ¿verdad? Y vamos a ver qué dicen aquí algunos tratadistas. El primero de ellos es César, así como se oye, pero es Cesare, César Di Tulio, César Di Tulio. César Di Tulio. ¿Por qué digo César Di Tulio? Hay muchos tratadistas de criminología. César Di Tulio crea una palabra bien curiosa, tipología humana. Tipología humana. Esto tiene que ver con la antropometría, lo que ustedes ven en el espejo todos los días cuando se levantan. ¿Qué pasa cuando se mezclan las razas? Eso es la tipología humana, porque hay razas altamente violentas, son guerreros violentos, y porque hay razas que no tienden a ser violentos, son más intelectuales que violentos en cuanto a su conformación interna. Entonces, César Di Tulio dice que la raza, es decir, la fisiología del ser humano es la que determina su criminalidad. Y claro, tenían que poner como ejemplo a los negros. Sí, Enrique, sí, Luis, sí, Félix. A los negros, a los negros. Ustedes, por favor, busquen en internet qué es una cena de negros, por favor. Es una expresión que es despectiva, desde luego, que se utiliza para un disturbio. Cena de negros, dicen, una cena de negros. Esto es un desastre, una cena de negros, ¿no? Se acaban matando. Entonces, él estudia las razas, pero ¿cuáles razas? Pues las que había en ese momento, las famosas 7 razas humanas. Entonces, los antropólogos, perdón, lo que hacen es estudiar al ser humano en sus vestigios humanos. Cómo era el ser humano, cómo es el ser humano y cómo va a ser el ser humano. Incluso los antropólogos proyectan escenarios del ser humano, ¿verdad? Y no estamos en una película de ciencia ficción, sino que esto es una realidad. El grado de adaptabilidad del ser humano al ambiente. Y entonces se dividió en dos, que es la fisiología, es decir, lo que tenemos de apariencia desde nuestro tono de piel, desde luego las características morfológicas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra estructura física, y eso estudia la fisiología. Se habla, por ejemplo, de la evolución de los aztecas, ¿no? De los mayas, de los aztecas. Al hablar de los mayas, al hablar de los aztecas, estamos nosotros refiriéndose a una raza superior que conocía astrología, arquitectura, política. No se inmiscuían con los conquistados, las caltecas, toltecas. Vean ustedes, hablo propiamente de México, y era una raza superior, superior en toda su fisiología, en cuanto a su resistencia física, su adaptabilidad al ambiente, y eso los hizo unos grandes guerreros. Los nórdicos, los alemanes tienen exactamente lo mismo, son altamente bélicos, altamente violentos en cuanto a su fisiología. Y por otro lado, se divide en antropometría. Antropos, hombre, metría, formas, tamaños. Vemos, por ejemplo, razas como los pigmeos, ¿verdad? Algunas razas del Amazonas que incluso los jíbaros reducen las cabezas de sus víctimas. Y estas razas son altamente bélicas por su conformación fisiológica, por su conformación física, por su geografía, por el lugar donde viven, por la alimentación. ¿Qué tiene que ver con la fisiología humana? Aquí decíamos, si en 1492 no hubiesen llegado los españoles, nuestra raza sería más pura, porque ese es el problema ahora, que se mezclan las genéticas
de las razas y se crean nuevas diversidades en cuanto a la información genética, hablo de genética humana. Por otro lado, tenemos, ¿verdad?, dentro de la antropología, a César Lombroso. Este es bien importante. César Lombroso es importantísimo para la criminología. César Lombroso fue un gran fraude, y lo digo así abiertamente porque al leer su libro te convence en el sentido de que la fisiología del ser humano lo hace delincuente. Él obtuvo el permiso, ¿verdad?, de obsequio de cadáveres, pero quería cadáveres de soldados, no quería cadáveres de gente normal, sino cadáveres que hayan muerto, pero en actos violentos. Y lo primero que hizo fue estudiar la cavidad craneal. Y recuerden, dice que una protuberancia en la nuca, tóquense, tóquense, ahí está, miren la protuberancia atrás, los hace criminales. Y con ese estudio anatómico, él postula que el ser humano, en su fisiología, en su antropología humana, ¿verdad?, y en su anatomía, es criminal. Y habla del hombre de Cromañón, habla del hombre de Pekín, habla del Neandertal, habla del simio, cuando todavía las teorías de Darwin no se tiraban. Las teorías de Darwin decían que evolucionábamos del mono, pues qué estupidez. El mono tiene 49 cromosomas y el humano tiene 46, para nada que ver. No somos ni siquiera primos. Bueno, ustedes sí, yo no. Yo todavía tengo 46 cromosomas, gracias a Dios. Y entonces, él decía que en su evolución era un animal y que por eso le quedó en su cabeza, en su cerebro, su lado animal. Y en 1886 y 89 hubo dos grandes congresos de criminología y él exponía los cráneos que él había analizado, que él había estudiado con esa protuberancia, y nadie le pudo decir que no. Durante 11 años, ¿verdad?, las teorías lombrosianas fueron la verdad universal. Nadie le pudo debatir que esa deformidad craneal, ¿verdad?, volvía al hombre criminal. Y durante mucho tiempo se sostuvo la teoría de César Lombroso, ¿verdad? Y él, en este caso, dividió al hombre, ¿verdad?, y lo clasificó. Entonces, vean, clasificación del Lombroso. Número 1, fíjense, delincuente ocasional. Delincuente ocasional. Se encuentra en el lugar indicado para cometer el crimen. Está en el lugar indicado para cometer el crimen. Pues sí, pero no tiene nada que ver con su fisiología. El segundo, él dice que es el delincuente pasional, pasional. Actúa por sus instintos pasionales. Se deja llevar por su instinto. Y el que él clasifica que le gusta mucho es el loco epiléptico. Tercero, loco epiléptico. Y dice que tiene alteraciones nerviosas, ataques epilépticos y comete los crímenes. Y él lo compara con animales que son inyectados con drogas para que se alteren, y en esos grados alterados los animales cometen, en este caso, actos violentos. Es decir, el ser humano en su sistema nervioso, ¿verdad?, es impulsivo y entonces ataca. Esa es su naturaleza. Y entonces el humano loco o lombrosiano, porque la epilepsia no se considera como una enfermedad actualmente, ¿verdad?,
porque es un problema de endocrinología, no es un problema, ¿verdad? Neuro psicológico, sino que ellos lo exponían como un animal que es, en este caso, ¿verdad? Alterado con drogas, se vuelve violento, se vuelve completamente violento. Nadie pudo decirle nada. Qué curioso. Número, criminal nato. Él dice que hay un criminal nato. Híjole, aquí, si los factores hereditarios vuelven al ser humano malo, es decir, se hereda la maldad, o en este caso hay seres humanos que nacen malos. Yo he visto gente que dice, no, es que 3 de mis hijos, no, son profesionistas, y el otro está en la cárcel, porque ese siempre era malo, ese desde que nació le gustaba hacer cosas malas, y nunca enderezó su vida y siempre fue malo. ¿Por qué en este caso existe este, digamos, ser humano criminal nato? Esto, desde luego, es materia de la psicología, no es materia de la sociología, y por supuesto, pues sí es materia de la criminología. Bien, vamos con el que sigue en este caso, que es Morales Cuello. Morales Cuello, con C y con doble L. Morales Cuello. Dice que se estudia al hombre que fue y al hombre actual. Se estudia al hombre que fue y al hombre actual, pero desde su lado físico-anatómico, desde su lado físico-anatómico, físico-anatómico. Y él crea una palabra aquí muy curiosa, por eso lo estoy citando. Zoología humana, con Z y doble O. Zoología humana, ¿sí? Zoología humana, porque si hablo de zootecnia, pues no estoy hablando de humanos. Bueno, ustedes no sé si vayan al veterinario, pero yo no. Y cuando hablamos de zoología humana, hablamos de las especies. Otra vez volvemos a esa variabilidad de las especies, ¿no? Especies altamente beligerantes, especies altamente violentas en cuanto a su conformación humana. Y entonces aquí viene una división. La antropología se dividió, ahora sí, vamos a la división de la antropología. La antropología la dividimos, ¿verdad? Inciso A, en antropología física, ¿verdad? Entonces, raza, evolución, genética, variabilidad, variabilidad, variabilidad. Ya vieron, volvemos a la antropometría. Antropología cultural, como número 2. Inciso A, cultural. arqueología. Arqueología, ya saben, se estudian pues los restos de las culturas, como Indiana Jones. Es muy interesante estudiar a los arqueólogos porque sus interpretaciones son muy extrañas, ¿no? Unos encuentran, por ejemplo, el centro de los sacrificios y dicen, pues ¿esto qué es? Pues estas son unas piedritas, ¿no? Yo no veo nada aquí que sea un centro de sacrificio, por ejemplo, ¿no? Zumpango quiere decir lugar donde se coleccionan los cráneos. Recuerden que de Teotihuacán traían los cráneos de los sacrificios a Zumpango, para que vean. Bien, tenemos después de la arqueología, la etnología. Etnología. Se estudian las culturas, estudian las culturas, su cultura.
Vean, hablo agronomía, astrología, medicina. Medicina, los aztecas, qué bárbaros, ¿eh? Eran los que mayor conocimiento tenían de la herbolaria, ¿verdad? Y conocían aspectos culturales ya muy avanzados. La arquitectura, desde luego, la arquitectura, la música, la expresión humana, cultural. Ellos tenían alto conocimiento de ello, ¿verdad? Y como número 3, la lingüística. 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 Es decir, la expresión bucal, la expresión del lenguaje como una forma de criminalidad. Yo siempre he puesto como ejemplo cómo hablan los alemanes. Hablan bien golpeado, ¿a poco no? Heil Hitler. Hablan muy fuerte, muy golpeado. Pero, por ejemplo, ¿cómo hablan los franceses? Parlez-vous français? ¿Cómo hablan los italianos? La mia donna, la mama, la papa. Vean, la expresión lingüística también determina, en este caso, nuestro grado de agresividad. ¿Qué tan agresivos somos como seres humanos? Y esto pues, tiene muchísimo que ver con la lingüística. Y es un estudio de la antropología. Bien, ponemos como tema, ¿verdad? Ponemos como tema temas de estudio de la antropología criminológica. Temas de estudio de la antropología criminológica. Y esto, pues, obviamente, sería materia de que ustedes me desarrollen. No quiero todos, nada más quiero 5, por favor. 5 temas de estudio de la antropología criminológica. Y nuestro siguiente tema sería la biología criminológica. Bios vida, logos, tratado. Bios vida, logos, tratado. Esperen mi correo, voy a volverlos a reenviar porque muchos me dicen que no les han llegado, en fin. Voy a checarlos, si no les mando un WhatsApp para que me manden un correo o algo. Los que tengan Yahoo o Gmail, chequen por favor en borradores. Muchas veces llegan a la bandeja de borradores y dicen que no les llegó, sino sí llegó y se fue a borradores. Entonces los voy a reenviar en un rato, se los vuelvo a mandar, ¿verdad? Y guárdenmelo, no me lo manden. Vayan desarrollando los temas. Ahí se los voy marcando, me van desarrollando los temas y para la próxima clase, las próximas clases que vamos a tener, ahora sí vamos a ocupar los 2 módulos de cada hora. Porque ahorita me hice Vale. la tarea, me dicen, es que no me han llegado, no me llegan los correos. Ustedes me mandaron, recuerden, un correo. Mándenmelo por WhatsApp si quieren. Me mandan su correo, yo aquí lo rectifico en mis grupos y vuelvo a reenviar la información para que la vayamos retroalimentando.